Primero su papá. Muchas gracias, señor presidente. Solo me voy a referir hoy a lo que nos convoca, al informe, y voy a manifestar mis razones jurídicas por las cuales voté en contra de esta decisión de esta plenaria. Lo primero es que hay 4 motivos que violan la sentencia 379 de 2016 de la Corte Constitucional que habló sobre el plebiscito. Y me voy a referir a ellas brevemente. La primera, el Ejecutivo, cuando se habla de la rama ejecutiva en la Constitución y en específico cuando se le da al presidente como cabeza del Ejecutivo ciertas responsabilidades, por ejemplo la de objetar una ley ya que haya sido aprobada, el de sancionar una ley específica que haya sido aprobada, ese tipo de consideraciones son indelegables por parte del presidente de la República. Y nosotros estamos sometiendo un informe hoy basado en un acuerdo que no tiene la firma del presidente de la República. Y eso es una razón suficiente para no votar este informe. Yo no sé por qué siquiera el presidente de la República no se tomó la tarea de firmar un documento que fácilmente podría acceder a él y nos presenta entonces un informe hecho por delegados. Yo no quiero ver el día de mañana leyes de esta República sancionadas por delegados del Gobierno Nacional, por contratistas del Estado. Lo segundo, las FARC firmaron con alias. Yo no quiero que el día de mañana en Colombia alias el Chompiras o alias Pedro Paletas, un montón de nombres que uno oye todos los días, estén firmando acuerdos con el gobierno. Aquí hay nombres propios, personas con nombres propios, con cédula de ciudadanía, y es violatorio entonces de la Constitución y de cualquier acuerdo, por un lado, firmando unos delegados sin la presencia del presidente de la República como cabeza del Ejecutivo, y por el otro lado, unos alias que por más conocidos que sean, definitivamente van en contravía de la idea que existe de un acuerdo entre dos partes. Personas firmando con alias, sin cédula y sin nombre. Lo tercero, la Corte Constitucional pidió una versión integral y definitiva del acuerdo. Y se vio claramente que faltaban 2 puntos, el 3.3 y el 6.4. Aquí intentaron justificar eso, dijeron que estaba bien, que no había ningún problema, que se habían equivocado en la numeración. Pues si ustedes ven y revisan los acuerdos, para los que se los leen, hay llamados dentro del propio documento al punto 3.4, sin necesidad de estar numerándolo mal. Así que existía y existe un vacío institucional enorme en parte del acuerdo, donde los puntos 3.3 y 6.4 del acuerdo no aparecen. Y por último, se prometió por parte del documento que el presidente envió aquí, el informe, una accesibilidad diferencial para las comunidades indígenas, para ciertos grupos étnicos y para las personas en situación de discapacidad. Y a este Congreso de la República, con el informe, no se adjuntó ningún acuerdo en las 68 lenguas que el Ministerio de Cultura aprueba como lenguas étnicas, por un lado, ni se adicionó en ningún momento algún tipo de lenguaje para las personas en situación de discapacidad, especialmente para aquellas personas que no pueden ver, ese sistema braille como se conoce. Eso es violatorio de la sentencia de la Corte Constitucional, y esas 4 razones son suficientes para decir que no se puede aceptar por parte de este Congreso de la República el informe que presentó desde el pasado jueves el Gobierno Nacional. No hay firma del presidente, firmamos con unas alias, se firmó con unos alias que no deberían ser reconocidos como personas. No está completo el informe de la presidencia porque quedan 2 puntos que no conocemos qué pasó con ellos. Y por último, se prometió una accesibilidad a una gran cantidad de grupos étnicos que obliga a la Corte Constitucional y que no se hicieron. Con esos 4 puntos es suficiente para votar no, más 2 puntos políticos que debo decir. Yo quiero saber cuáles congresistas de la República se leyeron 290. Senadora Moratua. Presidente, un minuto y ya termino. Muy sencillo. Un minuto para terminar. La semana pasada se votó acá una decisión sobre un magistrado con el caso de una comisión instructora y se pidió más tiempo para leer
un expediente que era aproximadamente unas 100 páginas, ahora 297 páginas en 2 días, entonces todo el Congreso se la leyó. Creo que fue irresponsable por parte del Congreso no haber hecho un debate a fondo con las 297 páginas que son parte del informe. Y adicionalmente, lo han dicho ya muchos de mis compañeros hoy durante el día, no se exigió ningún tipo de pregunta. ¿Dónde queda entonces el control político que va a hacer este Congreso a partir de hoy? Al informe y a la votación que se va a hacer. Es un tema profundo. Aquí el Congreso de la República dejó hoy a un lado su idea de control político y entregó mucho de su criterio, de su prestigio al gobierno nacional. Esa es mi intervención, señor presidente, y esas son las razones por las cuales cualquier congresista responsablemente debe haber votado no, porque viola la sentencia de la Corte Constitucional y porque no existe la responsabilidad absoluta de lo que se está leyendo y lo que se está firmando. Muchas gracias, señor.